Muy buenos días familia, Dios me los bendiga muchísimo. Hoy estamos en el día 210 de la Biblia en un año, así que le damos la bienvenida a todos ustedes que están día tras día con nosotros estudiando la palabra de Dios. Así que bueno, hoy es jueves, queremos invitarlos también a nuestro servicio de oración y alabanza y adoración en nuestra iglesia que comienza a las 7:30 p.m. Así que los queremos ver allá, Dios está haciendo grandes cosas. Porque la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar y que oremos creyendo que Él puede hacer la obra. Y tenemos muchísimas personas que han sido sanadas, muchísimos testimonios también. Y queremos darle la gloria y la honra al Señor, pero también invitarles a que nos acompañen esta noche 7:30 en Iglesia New Life. Así que bueno, hoy estamos en el día número 110 y vamos a estar estudiando Segunda de Crónicas 24, todo el capítulo, Segunda de Crónicas 25 del 1 al 28, Romanos 12 del 1 al 21, Salmos 22 del 19 al 31 y Proverbios 20 del 8 al 10. Y vamos a estar estudiando conmigo esta mañana. Vamos a estar leyendo lo que dice Romanos 12 del 1 al 21. Y quiero dejarles saber que Romanos, este versículo del 1 al 2 del capítulo 12 de Romanos, nos habla del llamado a una redención total, espíritu, alma y cuerpo. Después tenemos del versículo 3 al versículo 8, el apóstol Pablo habla del uso de los dones de Dios. Cuando Dios te da los dones, cómo debes de utilizar esos dones. Y después tenemos del versículo 9 al 21 la conducta cristiana en las relaciones interpersonales. Es por eso que este libro de Romanos es tan interesante. Pero bueno, hoy quiero hablar un poquito de la primera parte porque es un poco largo, pero quiero hablar de lo que dice el versículo 1 y 2. Y dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice la palabra, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que aquí el Señor nos manda a nosotros, ¿verdad?, a presentar vuestros cuerpos como culto racional a Dios, como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y ahí quiero hablarles a ustedes porque este capítulo completo es bastante largo y habla de tres cosas completamente diferentes, de tres temas diferentes. Así que estudien los otros temas, especialmente la conducta cristiana en las relaciones interpersonales, porque verdaderamente que está muy interesante. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando cuando dice que presentemos vuestros cuerpos al Señor. Esto está conectado con la idea de un sacrificio vivo, ¿verdad? Porque dice que como sacrificio vivo. Y esto nos da a pensar y nos lleva a ese servicio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando los cuerpos eran traídos al altar vivos. O sea, cuando entraba el sacerdote y entraba su cuerpo, si al sacerdote se le encontraba cualquier tipo de pecado, en ese momento era muerto. Por eso llevaban unas campanitas alrededor de la cintura por si se caía, ¿verdad? Porque él iba a hacer la expiación de los pecados del pueblo una vez al año, y todos los pecados del pueblo de Israel él los iba a expiar. Pero si se hallaba pecado en ese hombre, entonces él se caía muerto delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo, ¿verdad? Y esas campanitas sonaban, y con una soga, porque ahí en el lugar santísimo no podía entrar nadie, alaban el cuerpo hacia afuera hasta que sacaban al sumo sacerdote de ese lugar. Entonces, aquí cuando la palabra dice que presentemos nuestro cuerpo, quiere decir que nuestro espíritu, alma y cuerpo, carne, mente, alma, todo eso que vive en nuestros cuerpos, tenemos que presentárselo a Dios cuando tú entras a ese lugar santísimo. Cuando tú entras en comunión con tu Dios, tú tienes que presentarte delante de Dios en santidad.
Entonces, cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu también van con Él. Es por eso que a Dios le interesa tu cuerpo, porque tu espíritu y tu alma están dentro de tu cuerpo. Y cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar dentro de ti, ¿verdad? Tu alma tiene que ser transformada, por eso la palabra dice que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento, que es nuestro corazón y nuestra alma, porque así es como se va transformando nuestro hombre interior. Pero nuestro hombre exterior, que es el vehículo por el cual nuestro espíritu mora dentro de este vehículo, es el templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en tu cuerpo, ¿entendiste? Entonces es por eso que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos santificados delante de Dios. Es por eso que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como el cuerpo lleva el alma y lleva el espíritu con él, entonces esto significa que Dios te quiere a ti completo en espíritu, alma y cuerpo, santificado para Él, porque Él quiere que tú te ofrezcas a ti mismo. Tú eres el sacrificio vivo que se va a ofrecer delante del altar de Dios, delante de ese lugar santísimo. Cuando tú llegas a la presencia de Dios, tú estás presentando tu cuerpo y dentro de tu cuerpo está tu alma y está tu espíritu. Entonces, por eso que la palabra dice que vuestros cuerpos tenemos que presentarlos como sacrificio vivo, porque tú y yo somos una ofrenda viva delante de Dios. Entonces, aquí también, acuérdense que la manera de pensar en nuestro tiempo, lo primero que dice es que tiene que hacer nuestra voluntad, ¿verdad? No tiene nada si de todas maneras el cuerpo para el Señor, al Señor el cuerpo no le interesa, porque nosotros decimos, bueno, pecamos con el corazón. No, también pecamos con el cuerpo. Entonces, por eso el cuerpo tenemos que presentarlo y tenemos que cuidarlo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque ahí es donde mora el Espíritu Santo, ¿entendieron? Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, necesita un cuerpo para habitar. Es por eso que también el cuerpo se llama el templo del Espíritu Santo. Aquí los quiero dejar con este pensamiento que me encantó, porque dice que el cuerpo es un siervo maravilloso, pero es un amo terrible. Entonces nosotros tenemos que mantener el cuerpo en el altar de Dios como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en ese cuerpo y te vas a presentar con ese cuerpo delante del Señor. Entonces, en la antigüedad, muchos de los griegos y los romanos pensaban que presentar el cuerpo a Dios no era tan espiritual, porque a Dios no le importaba el cuerpo. Pero aquí Pablo nos muestra que a Dios sí le importan nuestros cuerpos. ¿Por qué? Por eso mismo que les dije, lo que dice 1 Corintios 6:20, ahí se nos recuerda que Dios ha comprado nuestros cuerpos a precio de sangre. ¿Tu cuerpo costó dinero? No, tu cuerpo costó sangre. Entonces, a base de ese sacrificio de sangre, nosotros fuimos comprados y fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo, que viene a morar dentro de ese cuerpo que ahora es el templo de Dios. Es por eso que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. Entonces, ¿qué es un sacrificio vivo? Las personas del primer siglo, como los judíos, los paganos, toda esta gente sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar que se hicieran sacrificios vivos era una imagen sorprendente para esta gente. Pero un sacrificio vivo es un sacrificio que era llevado al altar vivo. Se llevaba el animal vivo al altar. El sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar y sigue vivo en el altar. Entonces, cuando nosotros nos comparamos a ese sacrificio, es un sacrificio vivo porque tú y yo nos presentamos delante del altar en espíritu, alma y cuerpo a nuestro Dios, y seguimos, cuando salimos de ahí, seguimos permaneciendo vivos delante de Él. ¿Para qué? Para hacer sus manos y sus pies en esta tierra, para testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Para cumplir su obra en esta tierra. Es por eso que somos sacrificios vivos, porque no salimos de ahí muertos,
sino vivos. Entonces, cuando dice que tiene que ser un sacrificio santo y agradable a Dios, es cuando ofrecemos nuestro cuerpo. Dios espera que sea un sacrificio santo y un sacrificio aceptable. El estándar de los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no es menos que el estándar del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento cada sacrificio tenía que ser santo, pero también tenía que ser agradable a Dios. En Levíticos 1:10 aprendimos que el macho cabrío, la paloma, todo lo que se entregaba tenía que entregarse sin defecto. En Deuteronomio 15:21 vemos que si hubiese un defecto en el sacrificio, ya si fuera ciego, cojo o hubiera cualquier falta, ahí no se podría sacrificar ese sacrificio a Jehová. Entonces, la idea de un olor grato cuando se presenta el sacrificio para Jehová significa una ofrenda hecha en el fuego. Quiere decir un ardor. Tiene que haber un ardor en este asunto del sacrificio. Algo tiene que arder, tiene que haber fuego. Entonces aquí, cuando Pablo nos habla a nosotros de una ofrenda encendida, la cual era el sacrificio que se le daba a Jehová en el Antiguo Testamento, en estos sacrificios, cuando entraba el sumo sacerdote a hacer este sacrificio, que llegaban a muchas veces él y los ayudantes o los que eran parte del sacerdocio junto con él, compartían la carne, pero jamás la ofrenda encendida. Cuando la ofrenda encendida se hacía, ese tipo de ofrenda era solamente para el Señor. Los sacerdotes de eso no comían. O sea, que la santidad que traemos nosotros al altar es una decisión que nosotros hacemos de santidad. Tú y yo tenemos que decidir todos los días de mantenernos en santidad y ceder a esa obra de santidad en nuestra vida que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Porque cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Dios santifica nuestra vida quemando nuestras impurezas. Entonces ese Espíritu Santo que mora en ti y en mí comienza a quemar, porque el Espíritu Santo es fuego consumidor y comienza a quemar las impurezas que hay en nuestra vida. Y es por eso, cuando nosotros nos presentamos delante del altar de Dios, delante del sacrificio, como sacrificio delante de Él, el Señor cada día que llegamos delante de Él nos va purificando y va quemando esas impurezas en nuestro cuerpo y en nuestra alma que necesitan ajustarse al Espíritu Santo. Ahora, cuando habla del culto racional, quiere decir que es una vida de adoración según la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que este es nuestro culto racional. Wow, esto está tremendo. ¿Y qué significa esto? Que nosotros mantengamos una vida de adoración según la palabra de Dios. El sacrificio de un animal en el Antiguo Testamento era el culto racional, pero solo venía para traer un sacrificio. No era simplemente para el sacrificio en sí, pero ahora nosotros bajo el nuevo pacto tenemos las misericordias más grandes. Y como la misericordia es mucho mayor porque fuimos comprados a precio de sangre, ya no estamos expiando sacrificio para un pueblo, para una persona una vez al año, sino que ya todos tus pecados fueron perdonados. La santificación está sobre ti, fuiste comprado a precio de sangre. Entonces nuestro culto racional tiene que ser aún más grande. Es por eso que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, para que vengan delante de Él para ofrecerse como ofrenda viva, como sacrificio vivo delante del Señor y salir de su altar vivos pero transformados, ¿verdad? Y santificados por esa sangre de Cordero, por ese Espíritu Santo que va quemando toda impureza en tu vida, para que entonces nosotros podamos llegar a la altura del varón perfecto. Así que yo te insto en esta mañana a que te presentes delante del Señor, como dice la palabra, porque sus misericordias son nuevas cada día. Y dice que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a vuestro Dios. Que el Señor te bendiga
y que tengas un día súper bendecido. Nos vemos esta noche en nuestro servicio a las 7:30 en el nombre de Jesús, y ahí nos vamos a presentar como sacrificios vivos delante de nuestro Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga y que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. Chao.